Vamos a realizar la actividad 1 del tema 5. Para ello empezaremos leyendo lo que nos pide la actividad y poco a poco iremos construyendo los gráficos y daremos respuesta a las preguntas planteadas. En la actividad nos pide: la prima de riesgo juega un papel importante en la facilidad con la que cuenta el país y sus agentes económicos para obtener o no financiación. A nivel de país, esta prima de riesgo se obtiene restando al tipo de interés de los bonos a 10 años que debe abonar el gobierno de un país, el tipo de interés que debe abonar el gobierno alemán por los bonos a 10 años. Acuda a la base de datos de Eurostat y extraiga el tipo de interés de los bonos a 10 años de España y de Alemania en datos mensuales para el periodo enero 2000 a diciembre 2023. Criterio de convergencia de Maastricht. Antes de pasar a ver qué nos pide exactamente sobre la prima de riesgo, vamos a bajarnos los datos. Para ello, lo que hacemos es acudir a la base de datos de Eurostat. Y dentro de la base de datos de Eurostat, en estadísticas por temas, vamos a buscar la variable tipos de interés, que está junto a la de los tipos de cambio. Miramos que no nos da o no nos lleva a ningún apartado especial dentro del frame central y nos vamos directamente a la base de datos. Pasamos de los datos seleccionados y nos centramos en los datos detallados. Cerramos lo de los tipos de cambio y nos quedamos con los tipos de interés. En concreto, el tipo de interés de los bonos a 10 años es un tipo de interés a largo plazo. Por eso abrimos o desplegamos los tipos de interés a largo plazo y aquí encontramos los tipos de interés del criterio de Maastricht, que son precisamente los que nos pide la actividad. Buscamos los datos mensuales y pinchamos en la tabla para poder descargarnos dichos datos. Una vez que tenemos acceso a la información, pinchamos en el más de cualquiera de las dos variables posibles, deschequeamos todos los países y nos quedamos exclusivamente con aquellos que nos interesan. En este caso, Alemania y España. En cuanto al tipo de interés, la variable ya nos dice directamente que nos va a dar el tipo de interés de los bonos, criterio de convergencia, es decir, el tipo de interés de los bonos a 10 años. En cuanto al periodo temporal, para no ir seleccionando uno a uno porque sería muy largo, lo que hacemos es seleccionar todos y luego ya en Excel quitamos los que no nos interesan. Y en en la frecuencia temporal son datos mensuales como ya hemos indicado. Salvamos y vemos los datos. Aquí tenemos los datos que queremos. Lo que vamos a hacer es colocar el periodo temporal en filas y el país en columnas. A continuación, en formato, le decimos que el signo decimal punto nos lo sustituya por una coma. Y no tenemos banderas que nos den información sobre la base de datos. Por lo tanto, no tengo que eliminar dichas banderas. Una vez que tengo la información ya seleccionada, lo que hago es descargar los datos en archivo Excel. Tardará un poquito, más o menos en función de cómo esté de pesada la página web, y abrimos los datos. Mientras nos abre el archivo Excel, vamos a seguir leyendo. Una vez que tenga los datos bajados, obtenga la prima de riesgo y grafique su evolución. Responda a las siguientes cuestiones. ¿Cuándo le ha resultado más barato financiarse España? Bien, ya tenemos los datos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es abrir un archivo de Excel, primero habilitar edición y una vez que lo tengo, cojo y abro una hoja adicional. Lo que voy a hacer es indicar en primer lugar cuál es la variable, tipo de interés, bonos a 10 años y después voy a situar en primer lugar Alemania, y después España. El motivo por lo que lo hago en este orden es porque en la hoja 1, tal y como me he descargado los datos, en primer lugar tengo Alemania y en segundo España. Hacerlo así me facilita arrastrar los datos. Lo que voy a hacer es quedarme con los datos que me interesan, eliminando todos los periodos que no necesito y me quedo con enero 2001 en adelante y elimino el resto. Vale. Una vez que lo tengo, enero 2000, y a partir de aquí cojo el tipo de interés de Alemania, como esto está en porcentaje lo divido entre 100 para poder ponerle el signo del porcentaje y arrastro a España. Bien.
Una vez que lo tengo y lo tengo centrado, lo que voy a hacer es ampliar un poquito para poder tener la variable marcada. Doy color por una cuestión estética a la tabla y ya puedo arrastrar hasta el periodo último que tenga, que es junio 2033, no existe, por lo tanto elimino los periodos que he arrastrado de más. A partir de aquí los periodos ya son inexistentes, los puedo eliminar sin más. Vale. Y elimino. Con lo cual tengo datos desde enero del 2000 hasta marzo del 2024. Como la actividad me dice que lo cierre en diciembre del 2023, elimino también los últimos periodos. Ahora ya estoy en disposición de calcularme la prima de riesgo. Esta prima de riesgo será el resultado de restar al tipo de interés de los bonos a 10 años español el tipo de interés de los bonos a 10 años alemán y extiendo hacia abajo. Y aquí tengo esta prima de riesgo que puedo perfectamente graficar, que es lo que me pide la actividad. Con lo cual, prima de riesgo, para poder graficarla, inserto gráfico de líneas, me da error porque no he cogido bien las celdas. Ahora sí la voy a poder graficar sin problema. Insertar gráfico de líneas y aquí la tengo graficada. Vale. Le puedo dar colores, como hemos hecho siempre, marcar las líneas, por ejemplo, un azul un poquito distinto, suavizar las líneas, etcétera, ¿vale? Quitar el relleno, poner una línea sólida al borde y hacer lo mismo con el marco externo, sin relleno y en este caso sin línea. Aquí tendría la prima de riesgo, desde enero del 2000 hasta diciembre del 2023 de la economía española. Vamos a ver qué nos pide exactamente la actividad. Obtenga la prima de riesgo y grafique su evolución, cosa que ya está hecha. Responda a las siguientes cuestiones. ¿Cuándo le ha resultado más barato financiarse a España? Bueno, pues si nos fijamos en el gráfico, queda demostrado claramente que al final del primer periodo de expansión, es decir, antes de que se iniciase la crisis del 2007-2008, la crisis financiera, la prima de riesgo de la economía española estaba prácticamente a niveles cero. Podemos incluso mirar si en alguno de estos periodos la prima de riesgo llegó a ser negativa. Lo podemos hacer mirando los datos, ya vemos a simple vista que no, que eran valores muy muy bajos, pero por encima de cero, ¿de acuerdo? Y el motivo fundamental es que en ese periodo de fuerte expansión el gobierno español tenía una deuda muy baja, un nivel de deuda pública muy baja, y como consecuencia de ello, y que además el gobierno alemán estaba pasando por ciertos problemas económicos, a España resultaba más barato financiarse. ¿Hay algún momento a lo largo del periodo considerado en el que la prima de riesgo haya sido negativa? Bueno, a simple vista parece que no, pero vamos a verlo calculando el valor mínimo que toma la prima de riesgo a lo largo de todo el periodo. Vemos cómo ese valor mínimo es 0,0, podemos sacar decimales adicionales y por lo tanto se nos queda en 0. Es decir, hay un periodo, no sé dónde está situado, pero en el que la prima de riesgo se hace 0. Es decir, a España y a Alemania nos cuesta lo mismo financiarnos a 10 años. ¿Qué implicaciones puede tener la prima de riesgo en la inversión? Bueno, pues como ya vimos a nivel teórico, la prima de riesgo lo que hace es encarecer el tipo de interés al que le cuesta a un gobierno o a un país financiarse. Por lo tanto, el efecto sobre la inversión va a ser negativo. Al elevar el tipo de interés, la inversión del país se va a reducir. En el apartado B de esta primera pregunta, lo que nos pide es obtenga la prima de riesgo media para los siguientes periodos: enero 2000 a diciembre 2008,
enero 2009 a diciembre 2013 y enero 2014 a diciembre 2023. Represéntelas gráficamente y responda a una serie de cuestiones. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcularnos estos valores medios. Nos vamos a venir abajo del todo y vamos a calcular esta prima de riesgo, ¿de acuerdo? Para los periodos medios, que van a ser 2000, 2008, ¿de acuerdo? 2009-2013 y 2014-2023. Siempre desde enero hasta diciembre de ese último mes. Buscamos el promedio desde enero del 2000 hasta diciembre del 2008. Hacemos lo mismo para el periodo 2009-2013. Vamos de diciembre del 2013 a enero del 2009 y nos quedamos ahí. Y luego ya el periodo 2014-2023. Buscamos enero del 2014, lo tenemos aquí, y le damos hacia abajo hasta diciembre del 2023. Y estas serían las primas de riesgo. Me pide que grafique, como tengo 3 periodos, lo que voy a hacer es un gráfico de barras en este caso, y aquí tengo la prima de riesgo de España para estos periodos. Puedo hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Dar un color distinto, poner incluso los valores de cada una de las variables, agregando las etiquetas y aumentando el tamaño de la letra para que se vea mejor. Y ahí lo tendríamos. Quitamos también el relleno, sin relleno, la línea la ponemos sólida y lo mismo para el marco externo, sin línea y sin relleno. Bien, vamos a ver qué nos pregunta exactamente y nos dice: ¿responde la prima de riesgo media a lo que cabría esperar? Justifique su respuesta dadas las circunstancias económicas vividas en dicho periodo. Bueno, pues vemos claramente que el periodo 2000-2008, hasta que se inicia la crisis financiera, es un periodo de expansión. Parece lógico y razonable que España tenga una prima de riesgo baja y que les salga relativamente barato financiarse en comparación con Alemania, o que nos salga prácticamente a la par. Si cogemos el periodo 2009-2013, periodo de crisis financiera y de deuda soberana, donde España fue duramente golpeada frente a Alemania, la prima de riesgo se dispara, es decir, nos sale mucho más caro financiarnos que Alemania, 2,5 puntos porcentuales más que Alemania. Y cuando vamos al periodo siguiente, 2014-2023, que coge periodos de expansión pero también de crisis como la COVID o incluso el periodo de fuertes tasas de inflación tras la guerra de Ucrania y la expansión monetaria del Banco Central Europeo en el periodo del COVID, la prima de riesgo española está por encima de la prima de riesgo alemana, 1,1 punto porcentual. Nos sale bastante más caro y por lo tanto nuestra inversión se va a resentir frente a lo que ocurre en Alemania. Una vez realizada la primera pregunta de la actividad, pasamos a la segunda. En esta actividad nos dice: el modelo ISLMPC mostró una relación positiva entre el diferencial de la inflación y el output gap. Cuando la economía presenta un ciclo expansivo, la tasa de inflación del periodo actual suele situarse por encima de la del periodo anterior. Y cuando la economía presenta un ciclo recesivo, la tasa de inflación se desacelera. Acude a la base de datos del Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, y descárguese los datos de la tasa de inflación y el output gap de la economía española, en datos anuales desde 1999 hasta 2023. Bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es bajarnos los datos. Para ello, abrimos un archivo, una página web en Google y ponemos Fondo Monetario Internacional.
Fondo Monetario Internacional o ERG, que nos lleva directamente al fondo. Aquí nos posicionamos sobre datos y vamos al World Economic Outlook. Bien. Nos metemos en la última versión que hay de la base de datos, que es de octubre del 2023. Y buscamos por países. Como España pertenece al área euro, desplegamos el área euro y dentro del área euro lo primero que vamos a hacer es deseleccionar todos los países que están seleccionados, limpiar y nos vamos directamente a España. En este caso está el último. Le damos a continuar. Una vez que estamos aquí, lo que hacemos es buscar el Output Gap, que está Output Gap en porcentaje del PIB, nos lo descargamos directamente y al mismo tiempo vamos a bajarnos la tasa de inflación. Existen dos posibilidades, la del final del periodo, es decir, la del mes de diciembre, o la media de enero a diciembre. Nosotros vamos a bajarnos la media. Una vez que estamos ya con las variables seleccionadas, le damos a continuar. Y buscamos el periodo que queremos. Nos dice que nos bajemos los datos desde el año 1999 hasta el año 2023 incluido. Una vez que lo tenemos seleccionado, le decimos que el signo decimal lo queremos en comas y le damos a preparar el informe. Nos descarga los datos y una vez que los tenemos descargados, lo que hacemos básicamente es coger y darle a descargar el informe. Nos descarga el informe en Excel. Esperamos a que se abran. Y una vez que lo tengamos abierto, lo que hacemos es graficar y contestar a las preguntas que nos dice la actividad. Bien. Aquí tenemos los datos. Como siempre, estos datos no nos salen colocados como nosotros queremos, como estamos acostumbrados a verlos, ¿de acuerdo? Que es los años en filas y los países o las variables en columnas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es abrirme una hoja adicional. Aquí va a estar el Output Gap y aquí va a estar la tasa de inflación. El primer periodo va a ser 1999 y a partir de aquí estarán los siguientes años. Bien. Lo primero que voy a hacer es bajarme los años para tener la tabla medianamente construida y quito 2024. Doy color a la tabla y ahora ya cojo y me traigo los datos. Sé que esta variable está en porcentaje, al igual que la tasa de inflación, pero que no me pone el signo del porcentaje. Por lo tanto, para poder llevármela, lo que voy a hacer es dividir la variable o el valor de la variable en cada uno de los años entre 100. Y voy a arrastrar, tanto hacia abajo como hacia la derecha. Una vez que lo tengo, sé que la primera variable es el Output Gap. Por lo tanto, cojo, la selecciono y la pego. Lo que voy a hacer es pegar valores transponiendo la variable. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la variable de abajo. Cojo, me coloco, pego valores y transpongo. Y ya tengo las dos variables que necesito. Las expreso en porcentaje, saco dos decimales y las tengo. Si os dais cuenta, nos pone que el periodo de estimación es a partir del 2022, es decir, ya me está diciendo que 2023 es un dato estimado, no es un dato cerrado. Hasta 2022 son datos cerrados, pero 2023 es estimado. Tengo que tener eso en cuenta, ¿vale? Pero me sirve porque estamos muy cerca ya, cuando se construye la base de datos, octubre de 2023, del cierre del año. Bien, vamos a ver qué es lo que nos pide la actividad. Una vez que tengo los datos descargados, nos dice calcule la diferencia anual de la tasa de inflación y represente gráficamente la relación entre ambas variables, Output Gap y diferencial de la tasa de inflación. Bien, pues voy a coger y voy a calcular la diferencia de la tasa de inflación. Una vez que tengo el diferencial de la tasa de inflación, que es la inflación del periodo
menos la inflación del periodo anterior, porque es una variable expresada en porcentaje, lo único que tengo que hacer es representar el gráfico que me pide. Es un gráfico de dispersión, por lo tanto necesito tener los datos del output gap en el eje de abscisas y los del diferencial de inflación en el eje de ordenadas, que es precisamente cómo se explica o cómo se representa la curva de Phillips en el modelo ISL-MPC. Hemos dicho que es un gráfico de dispersión y aquí lo tengo. Bien, lo primero que voy a hacer es llevarme los ejes a la izquierda, por un lado, y abajo por otro. Bien, tengo los datos. Voy a poner esto un poquito más grande y lo que voy a hacer es, por un lado, agregar la línea de tendencia, la recta que representa estas dos variables, la relación entre esas dos variables, represento la ecuación y la R cuadrado. ¿Vale? Bien, ahí lo tengo. Como tengo que indicar cuál es la variable que estoy representando en cada eje, lo que hago es posicionarme sobre el gráfico y en diseño de gráfico lo que voy a hacer es agregar por un lado el eje horizontal y por otro lado el título del eje vertical. Este de aquí es el diferencial de la tasa de inflación. Y este de aquí es el output gap. Puedo también, en el formato de gráfico, eliminar el relleno y eliminar el borde. Y sin embargo, aquí sin relleno, pero sí con una línea sólida que me marque claramente o me delimite claramente el borde del gráfico. Bien, a continuación, lo que me dice la actividad es: ¿se cumple lo establecido para la teoría económica? Bueno, lo que me dice la teoría económica en la curva de Phillips es que existe una relación positiva entre el output gap y el diferencial de inflación. Es decir, a medida que el output gap tiende a ser positivo, es decir, tenemos ciclos expansivos, la tasa de inflación se acelera y pasa a ser positiva, el diferencial, mientras que cuando el output gap es negativo, la tasa de inflación se va desacelerando y el diferencial tiende a ser negativo. Por lo tanto, sí se está cumpliendo esta teoría económica. ¿De acuerdo? La pendiente, aunque muy pequeñita, es positiva. A continuación me dice cuál es el valor del output gap a partir del cual la economía española empieza a mostrar variaciones positivas de la inflación. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Nosotros queremos saber a partir de qué nivel de X la Y se hace cero y empieza a mostrar valores positivos. Luego, para una Y igual a 0, el valor de la X es menos 0,0013 entre 0,0535. Pasamos esto a porcentaje y nos queda que para un output gap del menos 2,43. A partir de un output gap superior al 2,43, es decir, ya con un output gap negativo, la tasa de inflación se acelera positivamente. Hágalo para el conjunto del periodo, que es lo que hemos hecho, y para el periodo 2000-2022. Bueno, pues vamos a hacerlo para el periodo 2000-2022, a ver si hay diferencias ahora. Para ahorrarme hacer el gráfico de nuevo, lo que hago es copiar el gráfico y me coloco sobre los puntos, de manera que ahora deselecciono los periodos que no quiero coger. Y ya tengo representado el gráfico en el periodo 2000-2020. Me vuelvo a colocar o me vuelvo a calcular el valor de la X para el periodo 2000-2020, que es 0,00006 entre 0,0855. Y vemos claramente cómo hay diferencias. ¿Qué diferencias observa y a qué pueden deberse? Bueno, pues las diferencias se deben fundamentalmente a los últimos datos, donde el output gap de la economía española ha sido claramente negativo,
¿de acuerdo? Y sin embargo, las tasas de inflación se han acelerado como consecuencia de la guerra de Ucrania y de la expansión monetaria que se puso en marcha durante el 2020. Esa fuerte inflación con tasas, con ciclos recesivos, son los que hacen que la tasa de inflación se acelere con output gap negativos. En el momento en el que eliminamos ese periodo y diluimos esas fuertes tasas de inflación, o eliminamos esas fuertes tasas de inflación, vemos claramente cómo el crecimiento o el output gap necesario, a partir del cual la inflación empieza a acelerarse, se aproxima mucho, en este caso, a cero. Es decir, al pleno empleo y a la existencia de un ciclo neutro. Calculo el valor medio del output gap y del diferencial de inflación para los siguientes periodos: 2000-2023, 2000-2008, 2009-2013 y 2014-2023. Represente mediante un gráfico de barras ambos valores medios para cada uno de los periodos. Se cumple para todos los periodos medios considerados lo establecido por la teoría económica. Básicamente es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, o una cosa muy parecida, pero un poquito más detallada. Lo que me pide es que me represente gráficamente los valores medios tanto del output gap como del diferencial de inflación. Los periodos son 2000-2023. Luego vamos a coger 2000-2023, 2000-2008, aquí me falta un 0. Me dice también el periodo 2009-13 y 2014-2023. Y tengo por un lado el output gap y por otro lado el diferencial de inflación. Bien. Calculo el valor medio desde el año 2000 hasta el año 2023 para el output gap, lo mismo para el periodo 2000-2008, lo mismo para el periodo 2009-2013 y lo mismo para el periodo 2014-2023. Y ahora hago exactamente lo mismo para el diferencial de inflación. Periodo 2000-2023, promedio 2000-2008, promedio 2009-2013 y promedio 2014-2023. Una vez que tengo la tabla, lo único que tengo que hacer es coger y responder a lo que me pregunta. En concreto, si se cumple para todos los periodos medios considerados lo que establece la teoría económica, es decir, cuando el ciclo económico es recesivo, el diferencial de inflación es negativo, y cuando el ciclo económico es expansivo, el diferencial de inflación es positivo. Bien, vemos que se cumple claramente en los periodos intermedios, en estos dos periodos que voy a marcar en rojo. Sin embargo, en el periodo 2014-2023 no se cumple, ya hemos explicado por qué, y en el periodo conjunto vemos que no se cumple por el fuerte peso que tiene este último margen del 2014 al 2023, donde la tasa de inflación se disparó, aunque el output gap medio, el ciclo económico, es recesivo.